pueda corroborar que lo que se predica en este lugar es lo que dice la Escritura. Le da la gloria al Señor. Hemos estado, ¿verdad?, estudiando cómo el Señor ha venido haciendo, ¿verdad?, milagros, ha venido actuando, ¿verdad? Él primero se bautizó, recuerde, ayunó, fue tentado por el enemigo y después empezó a ejercer su ministerio. Hemos visto, ¿verdad?, cómo él se declaró que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Lo reconocieron, ¿verdad?, el Juan el Bautista, el Padre mismo, ¿verdad?, se glorificaba delante de él cuando lo bautizaba y decía, este es mi Hijo amado, ¿verdad? Los mismos demonios lo reconocían, ¿verdad? Y el mismo Jesucristo, ¿verdad?, se proclamó que él podía perdonar los pecados aquí en la tierra. Él tenía esa potestad de parte de Dios. Vimos cómo sanó a un leproso, ¿verdad? Cómo después levantó a un paralítico. Y ahora vamos a ver qué hace después de que esto sucede. San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Vamos a leer unidos, hermanos, esta escritura y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la escritura: y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: he aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo pontífice, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Hoy vamos a ver lo que Jesucristo enfrenta después de terminar esta situación. Considere usted que el Señor ya había salido de la casa de Leví, la casa de Mateo, y se encaminaba hacia otra sinagoga. Pero antes de llegar a la sinagoga, dice la Escritura en el versículo 23, que pasando él por donde estaban los sembrados. Pero note usted que dice que era el día sábado. ¿Sí? ¿Sí leyó usted bien el 23? Dice que era el día sábado. Y vamos a fijar nuestros ojos en el versículo 24. Lea conmigo el 24. Dice, ¿ya lo tiene? Entonces los fariseos le dijeron: he aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Vamos a nombrar el título de esta enseñanza: el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad?, Pentecostés, se congrega los domingos. Pero hay corrientes, ¿verdad?, que enseñan, también hay doctrinas que enseñan que hay que guardar el día sábado, ¿verdad? Y muchos han judaizado ya la religión y ahora también presentan, ¿verdad?, sus ayunos, presentan también, ¿verdad?, las costumbres judías, las están acomodando a sus vidas, pensando ellos que haciendo eso, ¿verdad?, buscan el favor de parte de Dios. Pero vamos a ver, de acuerdo a la Escritura, ¿qué es lo que dice el Señor respecto a este tema? Dice que los fariseos le preguntaron, ¿verdad? Le hicieron otra pregunta. ¿Recuerda quiénes eran los fariseos? ¿Sí recuerda? Era una secta, ¿verdad?, de parte del pueblo judío. Vivían apartados, ¿verdad?, de los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? Los pecadores. Aquellos, ¿verdad?, que no guardaban la ley y tenían un compromiso en la formación del pueblo, en el conocimiento y la práctica de la ley de Moisés. ¿Sí recuerda eso? Haga de cuenta que ellos eran los religiosos del tiempo de Jesús. Eran los que se encargaban de hacer que la ley se aplicara de una forma tajante. Pero ahora ellos, ¿verdad?, ¿se acuerdan que en todas las predicaciones pasadas ellos estaban allí? Si no eran los fariseos, también eran los publicanos, ¿verdad? Pero uno de ellos dos siempre estaban atentos. ¿Por qué? Mire que estaban buscando de que acusara a Jesucristo. Ellos lo estaban acechando, lo estaban, ¿verdad?, cercando y querían hallarle en alguna falta para poder acusarle y poder matarle. Eso era lo que ellos buscaban. Por eso es que los fariseos estaban cerca de Jesús en todo momento. No crea que ellos estaban interesados de su doctrina.
estaban, ¿verdad?, teniéndole una trampa. Estaban, cada vez que le preguntaban, buscaban encontrar en él una falta para acusarle. Pero ahora, mire, ellos dicen, ellos sabían, hermanos, que de acuerdo a la ley de Moisés, el día sábado se debería de guardar siempre. Y mire, hermano, cuando el Señor realmente puso, ¿verdad?, la ley, sí dispuso eso. Y quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 25. Y vamos a ver primero por qué los fariseos le recriminaban al Señor Jesús el hecho de que sus discípulos estuvieran cortando espigas. Recuerde que le dijeron los fariseos, ¿por qué hacen el sábado lo que no es lícito? Ya el hecho de que hicieran algo el sábado ya estaba mal, pero ahora estaban haciendo ellos algo ilícito. ¿Qué es algo ilícito? Un delito, ¿verdad? Algo que va en contra de la ley. Cuando entrares en la mies de tu prójimo, podrás cortar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Qué es la mies? ¿Qué entiende usted por la mies? Su cosecha. Imagínese que usted aquí hoy en día pasa y un hermanito tiene una huerta de ciruelas. La ley le permitía que usted pasara y con su mano cortara lo que usted se pudiera comer. No estaba permitido cuando dice la escritura, pero no podrás, dice, aplicar hoz a la cosecha de tu prójimo, es decir, no podrás llevar tu bolsa o tu costalito y llenarlo, ¿verdad? La ley sí le permitía que si tuviera hambre, si tenía hambre, ¿qué debería de hacer? Cortar y comer. Y nada le pasaba, nadie lo acusaba y no lo veían mal los judíos. En el tiempo del Señor Jesús, recuerde que los sembradíos eran de trigo, ¿verdad? Eran dáctiles, eran nueces, había también almendras. Había mucha variedad, ¿verdad?, de frutas que se daban en la tierra, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Pero en este caso dice, ¿verdad?, que estaban cerca, ¿verdad?, de donde estaban los sembrados. Y queremos pensar, ¿verdad?, que eran sembrados de trigo, espigas, porque el trigo tiene espiga. Entonces, mire, ¿qué es lo que estaba pasando? Que los discípulos del Señor Jesús no solamente estaban cortando espigas para comer, sino que también se las estaban guardando, ¿verdad? Por eso es que los fariseos luego los acusan y dicen, mira, ahí detente, ¿por qué tus discípulos hacen en sábado lo que no es lícito? Y entonces, amado hermano, el Señor Jesús empieza a enfrentar esta tradición. Y Él describe una condición para la ley. Y Él les dice, ¿verdad? Lea conmigo el versículo 25 y 26. Así como está sentado, les dice el Señor. Y Él les dijo, ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo pontífice, y cómo comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún, dice, le dio a los que con él estaban. Mire, amado hermano, Jesús lo que le está diciendo a los fariseos es que el hambre física tiene prioridad sobre cualquier rito religioso. A ver, repita conmigo. El hambre física tiene prioridad sobre cualquier rito religioso. ¿Y cómo lo aplicaríamos, hermano, esa enseñanza espiritual a nuestra vida? Bien, mi hermano, un ejemplo. Digamos que usted, ¿verdad?, lleva, ¿verdad?, una dieta que el médico le ha puesto. En ese ir y venir de la vida, usted acaba de conocer el Evangelio, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios, vamos a decir, que tenemos la costumbre de ayunar los miércoles, los viernes y los domingos. Pero si ese ayuno a usted, a su salud, le va a causar, ¿verdad?, un efecto contrario a lo que se busca, ¿en qué quedamos que era el ayuno? Un ejercicio espiritual. Y usted empieza, ¿verdad?, a tener un ejercicio espiritual, pero le va a ocasionar un deterioro en su salud. El Señor Jesús está diciendo que antes que todo eso, ¿verdad?, lo primero es la necesidad de su cuerpo.
Usted debe de estar atento en cuidar esas necesidades. Y nosotros como iglesia no podríamos poner esas cargas en nadie. ¿Sí me explico, manito? Recuerde que el hambre tiene prioridad sobre cualquier rito religioso, refiriéndose al hambre, ¿verdad?, física. Imagínese entonces, si nosotros hacemos eso, la salud del hermano empeora, ¿en qué condición, verdad, cómo vamos a quedar? ¿Verdad que no estaría bien? Eso es lo que el Señor Jesús le está explicando a los fariseos, que Él está por encima de los ritos. Las necesidades primarias del hombre están definitivamente sobre las actividades rituales de cualquier religión. ¿Qué es un rito, hermano? ¿Qué opina usted que sea un rito? Un ritual. Es una costumbre, ¿verdad? Es una ceremonia que se repite y que se hace siempre de la misma manera. Eso es un rito, eso es un ritual. Es un conjunto de reglas establecidas incluso para un culto o alguna ceremonia religiosa. Pero déjeme decirle que el Evangelio no es un rito. ¿Le da la gloria a Dios? El Evangelio no es una ceremonia religiosa. El Evangelio es un estilo de vida. ¿Le da la gloria a Dios? Y mire, hermano, este estilo de vida que el Señor Jesús describe a través de su Evangelio, jamás, hermano, nótelo bien, apúntelo, jamás irá en contra de su salud, de su integridad física. ¿Le da la gloria al Señor? Eso es lo que Jesucristo le está diciendo. Jesús prepara el momento para mostrar su oposición radical a la rigidez con que los fariseos y los sacerdotes aplicaban la ley al pueblo de Israel. Los fariseos, hermanos, no se tentaban el corazón para, ¿verdad?, imponer ayunos, para imponer cargas que ni ellos mismos, les dijo el Señor Jesús, han podido llevar. ¿Se da cuenta? Y el mismo Jesucristo los confronta y les dice, hipócritas, ¿verdad? ¿Recuerda qué significa hipócrita? Actor, ponerse una máscara, fingir. Le dice, ¿cómo ustedes, dice, sepulcros blanqueados, ni se salvan, ni dejan que los demás lleguen y se salven? Por tanta carga espiritual, ¿verdad?, que supuestamente ellos ponían. Más bien era una carga religiosa que los fariseos imponían a todo el pueblo de Israel. Por eso ahora en el versículo 27 les dice, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. En su origen, amado hermano, el sábado era el Shabbat, o el Shabbat en hebreo, significa reposo. Reposo, hermanos, eso significaba. Era una forma en que el pueblo de Israel entraba en una autonegación agradable a Dios como un acto de obediencia. Conmemoraban, hermanos, con el sábado que ellos no podían comprar ni podían vender. El trabajo del campo se suspendía incluso en tiempo de cosecha. Fíjese hasta dónde llegaba el poder del sábado. Se daba descanso a los sirvientes, a todos. Cualquier persona que tuviera esclavos o sirvientes los tenía que dejar descansar el día sábado. ¿Y saben qué hacían? Visitaban el santuario, es decir, iban a la sinagoga, iban al templo en el día sábado. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Que el propósito, el fin de este sábado, de guardar este día, era recordar también, ¿verdad?, que el Señor había hecho la creación. Desde ahí viene el día sábado. El pueblo de Israel ya lo había hecho un rito, una ceremonia, solamente una actividad religiosa. Y mire, hermano, el Señor Jesús advierte para nosotros hoy en día, no haga del día del Señor un rito. No haga usted del día del Señor una actividad religiosa. Porque un rito dice que es algo que se hace siempre de la misma manera, es una costumbre. Pero un culto al Señor, mi amado hermano, es una ofrenda, un fruto de labios. ¿Le da la gloria a Dios? Usted viene aquí no porque nadie se lo imponga. Usted viene porque ha tenido un encuentro con el Creador de la vida. Y por gratitud, por lo que el Evangelio ha hecho en su corazón, usted dispone un espacio para venir y darle la gloria al que vive para siempre. Le da la gloria a Dios. El pueblo de Israel había caído ya en un rito, en una ceremonia, en una costumbre, algo mecánico.
Si usted por ahí conoce algo mecánico que se intenta ofrendar a Dios, no funciona, hermanos. Imagínese que usted agarrara todos los días, doblara sus rodillas: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, danos hoy, y etcétera, etcétera, y se va, y se va, y se va. Amén. Ya cumplí, me voy. ¿Funcionará? ¿Funcionará, hermano? Es un rito, una ceremonia, solamente una costumbre. Sin embargo, hermano, cuando usted a veces ni siquiera puede abrir la boca, ni puede pronunciar una palabra, de tanta nostalgia, de tanta gratitud que hay en su corazón, simplemente dobla sus rodillas y escurren sus lágrimas, ahí sí está usted haciendo un fruto, una ofrenda que el Señor sí aprecia. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasaba, hermanos, cuando el pueblo de Israel hacía esto? Profeta Isaías, busque por favor el libro del profeta Isaías, capítulo 1. Mire cómo el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, se expresa de esta situación. Esto fue escrito casi 580 años antes de que Jesucristo llegara a la tierra. Entonces, este problema ya tenía años, ¿verdad?, que venía sucediendo. Ya tenía un poco de tiempo que Dios ya había visto que el pueblo de Israel se estaba desviando de la verdadera adoración, de la verdadera devoción, de guardar el día de reposo. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 13. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieses a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Tremendo. ¿Se imagina que un día el Señor le hable y diga: ya no me ores, ya no hables conmigo porque todo lo que me dices me ofende? Tremendo, ¿verdad? Ya no te congregues porque dice que en el convocar asambleas, ya no se reúnan en mi nombre. De esa manera no. Qué tremendo. El Señor dice: ya estoy harto. Para lo que para ustedes es solemne, para mí es iniquidad. ¿Y sabe qué es una iniquidad? Algo que se enrolla así y se tira a la basura. Por eso, amado hermano, Dios nos guarde de hacer del día del Señor un rito, de hacer del día del Señor solamente una ceremonia religiosa. El día del Señor es más que eso. Es cuando el pueblo de Dios viene a agradecer, pero realmente viene a rendirse a su Creador, a su Salvador, a reconocerle, a darle la gloria. Leíamos, ¿verdad?, al principio el Salmo que decía: grande es, que decíamos, Jehová, y digno de ¿qué? De suprema alabanza. Si la alabanza de por sí es buena, imagínese una alabanza suprema. Algo que sea lo mejor de usted, la excelencia de su persona, de su vida, de su capacidad. Eso es lo que usted debe de ofrendarle al Señor. ¿Le da la gloria al Señor? Amén. Dios es bueno, mi amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor: son iniquidad vuestras solemnidades. ¿Qué había pasado? Lo habían hecho solo una práctica religiosa, una costumbre, un rito. Había perdido la esencia por la cual Dios había establecido el día sábado para el pueblo de Israel. Ahora, amado hermano, Jesús sanó a muchos el día de reposo, el día del Shabbat, el día sábado, solo para mostrar lo que Él dice en el versículo, ¿verdad?, del capítulo 2, el versículo 28. Dice que el Señor, el Hijo del Hombre, es Señor aún del sábado. ¿Qué quiso decir el Señor? Busquen su escritura, San Marcos capítulo 2. Así que el Hijo del Hombre, le dice Él, es Señor aún del sábado. Él es más grande que su tradición.
Jesucristo es más grande que cualquier rito. Jesucristo es más grande que cualquier costumbre. Le da la gloria al Señor. Y ahora veamos, hermano, ¿cómo le dije que se llamaba la enseñanza? El día del Señor. ¿Por qué usted y yo nos congregamos el domingo entonces? Bien, vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Quizá usted se pregunta, bueno, ¿y por qué el domingo? Digan, bueno, ¿y por qué el domingo? ¿Por qué no el miércoles? ¿Verdad? ¿Por qué no el jueves? ¿Por qué el día del Señor es el domingo? Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 6. ¿Se ha preguntado usted por qué nos congregamos el domingo? ¿Sí? ¿Y si tiene la respuesta? Sí, ¿verdad? Bueno, la mayoría. Si no está seguro, hoy vamos a través de la Escritura a salir, ¿verdad?, de esa cuestión, de esa incógnita. Ahí está. Lea conmigo, dice: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuviesen ellas temor, y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Le da la gloria a Dios. ¿Qué pasó el día domingo, el primer día de la semana? Gloria al Señor. Nuestro Salvador se levantó de la muerte, victorioso, vencedor, glorioso. Por eso el pueblo de Dios se congrega el primer día de la semana, y así se ha nombrado el día del Señor. ¿Por qué? Porque ese día el Señor Jesús, ¿verdad?, se glorificó, cumplió su promesa. Dice el apóstol Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra confianza en Dios. Tampoco nosotros resucitaremos. Pero déjeme decirle algo: Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Por eso nosotros creemos que también resucitaremos si somos fieles con Él. Le da la gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Le da la gloria al Señor. Usted ya no se gobierna. Dejó de ser esclavo del pecado, es cierto. Dejó de ser esclavo de Satanás, es cierto. Pero usted tampoco es libre totalmente. Usted ahora es esclavo de Jesucristo. Es siervo del Altísimo. Le da la gloria al Señor. Entonces, mi amado hermano, debe de haber un propósito. Debe de haber algo, hermanos, que nos motive a buscar el rostro del Señor, a buscar siempre estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice: y por todos, como dice su Escritura, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Le da la gloria a Dios. La religión, mi amado hermano, no le va a salvar. Un rito no le va a salvar. Una buena costumbre no le va a salvar. Si lo tiene presente, las buenas obras tampoco lo van a salvar. Mire, hermano, leemos la Biblia, oramos y nos congregamos no para ser salvos. Lo hacemos porque ya somos salvos. ¿Le da la gloria a Dios? El Señor ya nos dio la libertad. El Señor ya nos dio la salvación. Entonces, mi amado hermano, así como el sábado se guardaba como un recordatorio de la creación de Dios, el día del Señor, el domingo, se guarda para adorar y para honrar el nuevo pacto, amado hermano, que nos recuerda que ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Le da la gloria a Dios. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. No es la tradición, mi hermano. No es la religión, es gratitud lo que lo debe de traer el día domingo a presentarse al templo,
a rendirle al Señor todo su corazón. ¿Lo ha notado? Jesucristo lo dejó claro. ¿Se da cuenta cómo la Escritura siempre nos va a llevar a toda verdad? Amén. Todo lo que hacemos tiene sentido y tiene razón de ser. Que el Señor jamás permita que esto se convierta en un rito o que se convierta solamente en una costumbre. El día del Señor, mi amado hermano, es para recordarnos que un día Él se levantó de la tumba y un día, mi amado hermano, usted y yo lo haremos cuando Él nos llame a su presencia o cuando Él aparezca en las nubes y nos transforme y nos levante con Él. Le da la gloria al Señor. ¿Sí comprendió usted la palabra, mi hermano? ¿Comprendió el mensaje? ¿Estuvo claro? Dios nos ayude, mi hermano, para que ahora usted pueda compartir esta experiencia. Si alguien le pregunta, ¿a qué van? ¿Por qué van? Porque el domingo, ahora usted ya tiene los argumentos verdaderos para poder presentar, ¿verdad?, lo que significa el día del Señor. Vamos a orar. Yo sé que hay necesidades por lo que ustedes me explicaban hace un momento. Levantó su mano. Quiero invitarle que se ponga de rodillas. ¿Por qué de rodillas, mi amado hermano? Ponerse de rodillas es una actitud de humildad. Segundo libro de las Crónicas dice, si se humillare mi pueblo, si hay humildad en su corazón, mi amado hermano, la palabra de Dios germinará, la palabra de Dios cambiará su manera de pensar y entonces usted encontrará en el Evangelio la respuesta que ha estado buscando por mucho tiempo. Padre Celestial, gracias. Muchas gracias, Señor. Usted, mi Señor, nos ha movido, Señor, a recordar que este día no solamente es un día más. El primer día de la semana representa para el pueblo cristiano el día que usted se levantó de la muerte. Con poder y gloria venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Gracias, Señor, porque usted nos ha mostrado esta tarde que no es la tradición, que no es la costumbre, que no es un rito. Debe de haber en nosotros un verdadero agradecimiento, una ofrenda sincera, una ofrenda que salga del fondo de nuestro corazón para usted, por gratitud, por haber venido, por haberse humillado, por haber muerto en la cruz del Calvario y al hacerlo, darnos vida en Cristo Jesús. Ya no son las costumbres, ya no son las tradiciones. Que jamás, Señor, eso pase sobre nuestra mente. Que ahora podamos tener conciencia de que venimos a ofrecerle un culto, un fruto de labios, un reconocimiento, adoración, porque usted es digno de suprema alabanza, dice el salmista. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de mis hermanas, mi Señor. Hay necesidades delante de usted. Quizá, mi Señor, en otro tiempo no sabíamos cómo pedir, pero hoy, mi Dios, hemos comprendido que debemos de humillarnos, que debemos de ser humildes, que debemos de estar dispuestos, Padre, para que usted obre en nuestros corazones, para que usted cambie de nuestras vidas y quite lo que estorba, para que seamos realmente bendecidos. Le pedimos perdón en el nombre de Jesús. Ayúdenos, Padre, para que podamos ser vasos de honra en su casa, que podamos ser, ¿verdad?, unos utensilios para que usted se glorifique y que su palabra sea predicada. Zaragoza le necesita. Este pueblo vive en la idolatría completa, vive en la idolatría plenamente, Señor. No tienen la verdad, están oscurecidos, está entenebrecido su entendimiento y no pueden mirar, Señor, que ese camino que ellos han decidido seguir los conduce hacia la muerte, hacia la perdición. Padre eterno, denos la oportunidad de poder compartirles la verdad, de poder abrirle los ojos a través de su escritura y que ellos puedan venir al arrepentimiento. Muchas gracias, Señor, por los problemas. Gracias por las enfermedades, Señor. ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos si no tuviésemos esa situación? ¿Dónde estaríamos si no tuviésemos, verdad, algún problema en nuestra vida que nos haya acercado a sus plantas? Gracias, Señor, porque sus
planes son divinos, sus planes son perfectos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús le damos toda la gloria y prometemos, Señor, a partir de este día, no hacer del día del Señor solamente una costumbre, sino hacer del día del Señor el día en que usted, mi Señor, se levantó de la tumba, y con eso, al hacerlo, nos proveyó también de una esperanza que nosotros un día resucitaremos juntamente con usted. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador, le pedimos todas las cosas, hoy y siempre. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios.